Hola, ¿cómo están? En esta teoría les voy a explicar qué es el producto iónico del agua, esa KW que aparece en algunas teorías. Pero además les voy a explicar cómo aplicarla, en qué situaciones podemos aplicar este conocimiento nuevo. Y por último, vamos a ver cómo se relaciona el producto iónico del agua con el pH y el pOH. Espero que les sirva. El agua es una molécula que está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. El agua pura no solamente está formada de moléculas de agua, sino que además algunas de esas moléculas de agua tienen la capacidad de liberar un átomo de hidrógeno de su estructura, generando de esta manera un protón, o sea un hidrógeno positivo, y por el otro lado un grupo oxidrilo negativo. Esta reacción química no ocurre en grandes cantidades en el agua, pero sí está presente y es lo que hace que el agua tenga un pequeño grado de ionización. En el agua pura la concentración de oxidrilos o hidroxilos y la concentración de protones permanece constante en el tiempo, y eso es debido a que esta reacción se encuentra en equilibrio. ¿Qué quiere decir que esta reacción se encuentra en equilibrio? Por cada agua que se disocia, ¿sí?, que se ioniza en un protón más un oxidrilo, hay otra molécula de agua que estaba ionizada y que se vuelve a formar. Por cada molécula de agua que se ioniza, una molécula de agua que estaba ionizada se vuelve a formar. ¿Eso qué quiere decir? Que la velocidad de la reacción directa es igual a la velocidad de la reacción inversa. Por cada molécula de agua que se ioniza y se transforma en el ion hidroxilo más un protón, hay un ion hidroxilo más un protón que vuelven a formar una molécula de agua. Bueno, lo que acabo de decir es que en el equilibrio las concentraciones de reactivos y las concentraciones de productos permanecen constantes, quiere decir que no varían. Eso se debe a que por cada molécula de agua que se disocia o ioniza, hay una molécula de agua que se forma nuevamente. Entonces siempre permanecen constantes las concentraciones de reactivos y las concentraciones de productos. En esta condición de equilibrio podemos calcular la relación entre las concentraciones de productos y la concentración de reactivos. ¿Cómo hacemos eso? Hacemos la división. Dividimos las concentraciones de los productos dividido las concentraciones de reactivos. Para este caso, nos quedaría que la concentración de oxidrilos, que es un producto, por la concentración de protones, que es el otro producto, dividido la concentración de moléculas de agua. Acá tenemos esta relación que yo les acabo de contar. Y se preguntarán, ¿para qué hacemos esta relación? Porque esta relación tiene algo muy importante. Siempre que yo mida estas concentraciones en condiciones de equilibrio, ¿sí?, en esas condiciones donde por cada molécula de agua que se ioniza hay una molécula de agua que se forma, siempre que yo mida estas concentraciones y haga esta relación en condiciones de equilibrio, vamos a obtener un valor constante, que es la constante de equilibrio. Les voy a dar un ejemplo. Imaginen que tienen un vaso con agua que ya llegó al equilibrio, ¿sí? En ese vasito, cada molécula de agua que se ioniza, hay una molécula de agua que se forma nuevamente. Miden en ese vasito la concentración de oxidrilos, la concentración de protones, la concentración de moléculas de agua, hacen esta cuentita y les da un número. Pónganle que le da 6. No les va a dar 6, pero pónganle que le da 6. Ahora, ¿qué hacen? Van a la pileta y en el agua de la pileta ya alcanzó su equilibrio. Otra vez, quiere decir que por cada molécula del agua de la pileta que se ioniza hay una molécula que se forma nuevamente. Y en esa agua de la pileta ustedes miden la concentración de oxidrilos, la concentración de protones y la concentración de moléculas de agua. Hacen esta cuentita y también les da el mismo número. Les da 6. ¿Por qué? Porque siempre que hagamos esta cuentita, esta relación en el equilibrio, con las concentraciones del equilibrio, vamos a llegar al mismo valor. Por eso es que esto se llama constante de equilibrio, ¿sí? Si estamos en el equilibrio, alcanzamos el mismo valor, ¿sí?, la misma constante. Hay algo interesante que podemos operar sobre esta ecuación, y es que, fíjense que yo les conté que esta reacción química ocurre muy poquito, ¿sí?, ocurre en muy poca proporción.
O sea que hay muchísimas moléculas de agua que están así, H2O, y algunas muy poquitas se ionizan para formar el ion hidróxido y el protón. ¿Sí? Mucha cantidad de moléculas de agua así, como H2O, y muy poquitas ionizadas. Eso implica que esta concentración es muy grande. ¿Sí? Y encontraron, al medir la concentración de agua en diferentes situaciones, siempre alcanzando el equilibrio, que esta concentración de agua permanece constante en las diferentes situaciones. Siempre esta concentración de agua es el mismo valor, siempre es del mismo valor. Entonces dijeron, bueno, pero ¿para qué la vamos a dejar en la ecuación acá si no varía? Entonces lo que hicieron fue juntar la concentración de agua con el valor de la constante de equilibrio. Entonces, pasaron el agua de donde estaba dividiendo, multiplicando la constante de equilibrio. ¿Por qué? Porque tanto este valor de la constante de equilibrio es un valor constante, pónganle 6, no es 6, pero también encontraron que la concentración de agua también era un valor constante. Entonces dijeron, bueno, todo lo que sea constante lo juntamos. Y formaron la KW. La KW es un valor, que ahora se los voy a decir, que siempre da igual, ¿sí? Y se calcula como la concentración de oxidrilos por la concentración de protones. ¿Cuánto da el valor de la KW? Da 1 por 10 a la menos 14. ¿Esto qué quiere decir? Que siempre, cuando yo tenga una situación de equilibrio y multiplique la concentración de oxidrilos por la concentración de protones, voy a encontrar este valor constante. Siempre es el mismo valor, ¿sí? Es 1 por 10 a la menos 14. Vamos a hacer una pausa para explicar una propiedad matemática y seguimos con el tema de producto iónico. Pero necesitan conocer esta propiedad para poder entender mejor las aplicaciones de la KW. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos un número x elevado a la menos 3 multiplicado por el mismo número x elevado a la menos 2. Esta propiedad matemática que les estoy enseñando nos dice que el resultado de esta multiplicación es el mismo número x, ¿sí? Elevado a la suma de los exponentes. En este caso yo tengo menos 3 y tengo menos 2. Entonces el mismo número x, el resultado, elevado a la suma de los exponentes, que sería menos 3 más menos 2. El resultado final sería el mismo número x elevado a la menos 5. ¿Sí? Fíjense cómo se sumaron los exponentes y el número inicial quedó igual, pero está elevado a la suma de sus exponentes. Un ejemplo sería cuando tenemos 2 elevado a la menos 3 multiplicado por 2 elevado a la menos 2. En ese caso el producto final sería el mismo 2 elevado a la suma de sus exponentes y por lo tanto sería 2 a la menos 5. ¿Sí? Ahora, esto tiene interesante que a veces no conocemos los dos números que se multiplican. Miren este caso, acá tenemos 3 elevado a la menos 4. No conocemos el número por el cual está multiplicado, porque acá se multiplica por un número que no conocemos, pero sí conocemos el resultado final, que es 3 elevado a la menos 8. Entonces, podemos conocer, gracias a esta propiedad que yo les acabo de enseñar, cuál es el numerito que se encuentra acá multiplicado por este 3 elevado a la menos 4. ¿Sí? Tiene que ser un numerito que, cuando se sumen sus exponentes, me dé 3 a la menos 8. En este caso, como vimos en la propiedad anterior, el resultado, o el numerito que no conocemos, es 3 a la menos 4. Porque cuando yo multiplico 3 a la menos 4 por 3 a la menos 4, el resultado me da el mismo numerito, que sería 3, elevado a la suma de sus exponentes. ¿Sí? Menos 4 más menos 4, menos 8. Ahora sí podemos continuar con las aplicaciones de la KW. Bueno, por último, vamos a ver algunas aplicaciones de la constante KW. Recuerden que se calcula como la concentración de oxidrilos por la concentración de protones y siempre me va a dar 1 por 10 a la menos 14, siempre que el agua se encuentre en equilibrio, que por cada molécula que se ioniza haya una molécula que se forma, ¿sí? Siempre que el agua esté en equilibrio podemos aplicar esta ecuación.
Vamos a ver el primer ejemplo, el agua pura. El agua pura tiene la misma concentración de protones que de oxidrilos. Y en este caso fíjense que la concentración de protones y de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 7. 1 por 10 a la menos 7, y cuando yo multiplico estos dos números, estas dos concentraciones, me da 1 por 10 a la menos 14. Estas concentraciones están en molar, ¿sí? Siempre que hablo de concentración en estos casos estoy hablando de concentraciones molares. Pero no importa la unidad para estos ejemplos, ¿sí? Lo que quiero que presten atención es esto. Fíjense que cuando yo multiplico 1 por 10 a la menos 7 por 1 por 10 a la menos 7 me da 1 por 10 a la menos 14. Porque lo que está pasando es que se están sumando los exponentes, ¿sí? Menos 7 más menos 7 me da menos 14. Entonces me queda 1 por 10 a la menos 14. Esto sucede en el agua pura. Pero ahora podemos tener variaciones. Imagínense que yo al agua pura le agrego hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio es este compuesto que está acá, y cuando yo lo pongo en el agua libera iones oxidrilos en el agua. Eso implica que ya no voy a tener este numerito que tenía en el agua pura, ya no voy a tener 1 por 10 a la menos 7 de concentración de oxidrilos. Ahora yo le agregué algo que me está dando más oxidrilos. Entonces la concentración va a aumentar. Por ejemplo, puede aumentar a 1 por 10 a la menos 2. Este numerito es más grande que el que estaba arriba, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo le agregué un hidróxido de sodio. El hidróxido de sodio libera iones oxidrilos en el agua y aumenta la concentración de los mismos. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Yo sé esto, ¿sí? También sé que el agua está en equilibrio, entonces yo voy a conocer la concentración de protones. ¿Por qué? Como la concentración de oxidrilos aumentó a este valor, la concentración de protones tiene que disminuir de tal manera que la multiplicación entre los dos me dé 1 por 10 a la menos 14. Entonces fíjense, la concentración de oxidrilos es 1 por 10 a la menos 2, por lo tanto, la concentración de protones tiene que bajar, disminuir a 1 por 10 a la menos 12. ¿Para qué? Para que cuando yo multiplico estos dos, me dé 1 por 10 a la menos 14. Fíjense que menos 2 más menos 12, menos 14. Esto es muy importante, ¿sí? Varía. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta. ¿Por qué? Porque siempre tiene que darme un valor constante. Siempre me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Entonces, cuando hay una perturbación de la concentración de alguno de los dos, el otro tiene que reaccionar de tal manera que siempre la KW me dé 1 por 10 a la menos 14. ¿Está bien? En este caso, los oxidrilos aumentaron y los protones disminuyeron. Vamos a ver otro ejemplo. Imagínense que le pongo ahora un ácido, el ácido clorhídrico, que es este compuesto que está acá, ¿sí? Se lo pongo al agua pura. El ácido lo que tiene es que libera protones en el agua. ¿Está bien? Entonces, ¿qué pasa? Ya no voy a tener 1 por 10 a la menos 7 protones, ¿sí? Esa concentración. Ahora voy a tener más, porque le puse un ácido. Por ejemplo, voy a tener 1 por 10 a la menos 4, ¿sí? Este numerito es más grande que el 1 por 10 a la menos 7. ¿Por qué? Porque yo le estoy agregando protones al agua pura. Entonces, la concentración de oxidrilos va a disminuir de tal manera que la multiplicación entre los dos me dé 1 por 10 a la menos 14. ¿Está bien? Entonces, siempre se balancean, ¿sí? Son complementarios. Si uno aumenta, el otro disminuye. Si el otro disminuye, el otro aumenta. ¿Para qué? Para que siempre se mantenga el valor de la multiplicación entre sus concentraciones en 1 por 10 a la menos 14. Siempre me tiene que dar 1 por 10 a la menos 14. Algo muy interesante que también lo vimos en la clase de pH, y le pido que la miren porque está muy relacionado con esto que estamos viendo, es que de esta fórmula, KW igual a la concentración de oxidrilos por la concentración de protones igual a 1 por 10 a la menos 14, de esta fórmula que está acá, sale que el pH más el pOH es igual a 14. ¿Cuándo sucede eso? Cuando yo elevo toda esta fórmula al logaritmo. Cuando yo hago el logaritmo de toda esta fórmula, obtengo esto. Esto es muy importante, y si miran el video de pH, van a ver que es muy utilizable. Se puede utilizar siempre, porque a veces yo tengo el pH y quiero calcular el pOH. Y a veces yo tengo el pOH y quiero calcular el pH. Entonces, con esta fórmula que también deriva de este producto iónico del agua, la KW, ¿sí? Podemos encontrar siempre el pH, el pOH o lo que necesitemos.